y de nuestras aplicaciones en video. También es miércoles, tenemos nuestra agenda económica y seguro se lo ha preguntado, pero si no, hagamos esta pregunta juntos. ¿Cuánto cuesta una persona, no una persona sola, una persona, vivir en algunas de las ciudades de Venezuela? No sé, Caracas, o Maturín, o Punto Fijo, San Cristóbal, Coro, en fin. Bueno, Ecoanalítica publicó un estudio tomando datos recopilados de los sitios web livingcost.org y de encuestas Numbeo, que mide el costo de vida individual, insisto, en 20 ciudades de Venezuela. Ahora, se toma como referencia Caracas con un gasto mensual estimado en $1,130, repito, para una persona. Según el índice, a Caracas le sigue Guatire, Maturín, Ciudad Guayana. En el extremo opuesto está Coro, Punto Fijo, San Cristóbal, que aparecen como los más asequibles. Coro destacando por ser más de 50% menos costoso que la capital. Y en medio por ahí está Valencia y Maracaibo. De eso vamos a hablar hoy en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Asdrúbal, lo primero que yo creo que la inmensa mayoría haya podido pensar cuando hablaba yo en la introducción, ya va, $1,130 para vivir en Caracas. Y dirá, bueno, yo no tengo $1,130 para vivir en Caracas y vivo acá. ¿Qué incluye ese monto de $1,130? Recopilar datos de Living Cost, que es la que de alguna manera es una organización internacional que está presente en todos los países y que de alguna forma recoge incluso de lo que los propios usuarios reportan, y él va haciendo un índice de, bueno, cuánto cuesta vivir. Aquí estamos hablando principalmente, vamos a decir, de lo que tú como personas, en términos óptimos, y esto es una palabra que puede sonar muy subjetiva, tú necesitas para cubrir todos tus gastos, incluyendo recreación, buena alimentación, salidas a restaurantes, pagar un alquiler. Es decir, estamos hablando de un universo que no necesariamente, como tú muy bien lo recoges, es el promedio. Es la vida ideal. Es la vida ideal. O si tú te vas, por ejemplo, a métrica, esto es digamos, la metodología del Living Cost, que insisto, es una organización internacional y que estandariza esto para poder comparar en diferentes países. Ahora, si tú te vas a métricas más nuestras, más elaboradas acá, como la que hace Sendas, te das cuenta, por ejemplo, que solo alimentarse para una familia de 4 miembros está por el orden un poco más de $500, ¿no? E incluso cuando tú elaboras la canasta familiar, que no es solo alimentos, sino el resto de los gastos, para una familia también de 4 miembros, estamos por el orden de $1,100. Así que este monto de 1,000, obviamente es, mira, en condiciones y muy, muy ideales. O sea, alguien que una persona sola en Caracas que tenga 1,134, creo que es la cifra, bueno, puede vivir en condiciones, vamos a decir, óptimas acá, ¿no? Pero no es obviamente la mayoría. En la lista voy a ir de la ciudad más costosa a la ciudad más económica. De las 20 estudiadas son, en este orden, Caracas, Guatire, Maturín, Ciudad Guayana, Barcelona, Maracay, Barinas, Valencia, Carúpano, Acarigua, Barquisimeto, Maracaibo, Cumaná, Cabimas, Mérida, Puerto La Cruz, Por la Mar, San Cristóbal, Punto Fijo, Coro, siendo Coro la más económica. Antes de pasar a otras regiones, sorprende que Guatire esté en la segunda posición. Asdrúbal, uno podría pensar que otras podrían estar antes. ¿Por qué? Por la cercanía con Caracas, porque se gasta mucho en transporte, efectivamente, el tema de costo de transporte en el caso de Guatire es relevante, y también, por alguna razón, no sé si tiene que ver con costos de distribución. Insisto, no son datos directos de Ecoanalítica, son del Living Cost, utilizamos los datos del Living Cost. Ellos reflejan que allí el costo de alimentos es elevado. Entonces, puede ser que haya
digamos, distorsiones ligados a cadenas de distribución. Claro, pero es una muy buena referencia. Tú estás hablando de... Pero fíjate que es Gran Caracas también, al final, claro, ¿no? al final. Estás hablando de un estilo de vida óptimo y por eso la Claro. cifra de 1.130, pero bueno, digamos, la diferencia porcentual me imagino que se mantiene Claro. si te vas un poco más abajo en la cadena y no Claro, tienes la porque vida al óptima, sino final, mínima. al final, cuando como esto es una sumatoria de Claro. cosas, obviamente un alquiler en Guatire es Eso es. muchísimo más económico que en Caracas, pero probablemente cuando sumas el costo de transporte, Claro. bueno, lo que ahorras en un lado lo pierdes o se descompensa En el del otro. otro. O el hacer mercado en la propia Guatire es más también costoso, ¿no? Entonces, por eso probablemente allí el tema de la diferencia, ¿no? Fíjate, Caracas, Guatire, Maturín. Bueno, vamos a escuchar este reporte de nuestro compañero Johnny Moisés Ulloa desde Monagas. Esto nos dice. El estudio revela que vivir en Maturín es un 79.1% más costoso que en Caracas. Ante la situación, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en Monagas, Mari Piña, confirmó el alza en los costos de alquileres residenciales. De zonas populares, $80, $100, $120. Como hay otros inmuebles ubicados por lo menos en Terraza del Norte, en la zona de Tipuro, de los $400, $500. Y si de moverse se trata, los pasajes en transporte público siguen aumentando. Mariana Centeno, usuaria. El pasaje en Maturín es carísimo, mijo. Oscila entre 40 y 50 bolívares en la zona central. Y en las zonas periféricas es muchísimo más caro. Los maturineses también hicieron énfasis en que una simple consulta médica puede salir entre 60 y 80 dólares sin dejar a un lado la canasta básica, considerando que el costo de la vida en la ciudad es un desafío diario para cada familia. Uno esperaría, insisto, Asdrúbal, después de Caracas ver grandes capitales, a lo mejor Maracaibo o Valencia, pero llama la atención que esté Guatire y que luego venga Maturín con 21% menos que Caracas. ¿Por qué? Sí, bueno, fíjate, al final tiene que ver en parte con, cuando tú sales de determinada zona, entran unas distorsiones importantes, ¿no? La lejanía, todo lo que es muchas veces distribución de alimentos se encarece, y de hecho ahí aparece también entre las más caras todo lo que es hacia el sur, porque todo lo que es distribución hacia Guayana, Claro. hacia Bolívar, Claro. se complica muchísimo. Los costos de transportes también se exacerban. Hay mucho mercado informal de transporte, porque recuerda que el transporte público o masivo, bueno, fuera de grandes ciudades o fuera incluso de la región capital, no tiene la misma calidad, frecuencia que en otros sitios. Probablemente también han sido ciudades que han sido afectadas por temas ligados a salida de personas, la migración, y entonces, por ejemplo, como lo decía el corresponsal, conseguir médicos, buenos especialistas, a lo mejor implica unos temas de traslado. O sea, al final ahí los temas, digamos, de escasez relativa y todo lo que tiene que ver con costos ligados a distribución impactan seriamente los costos de estas ciudades, que insisto, es bajo la metodología de Living Cost. Nosotros, por ejemplo, en los estudios independientes que hemos hecho, después de Caracas, aparece más cara Maracaibo, por ejemplo. Claro, pero en esta metodología de Living Cost, que, insisto, se basa también en lo que la gente va reportando. O sea, las personas en Maturín van colocando y ellos van recogiendo todos esos datos, aparece Maturín, ¿no? Entonces también depende mucho de la metodología, ¿no? Claro, lógico. A mí me sorprendió mucho el tema Guatire, pero bueno, me imagino que está basado en los datos que ellos han recogido, ¿no? Ahora, aquellos estados donde hay industria petrolera, donde operan petroleras, suelen ser más caros a lo mejor Sí, porque totalmente. los inmuebles son más costosos. Porque hay por un ejemplo. tema, claro, Monagas no tiene el impulso petrolero del pasado, pero tal vez, por ejemplo, es mucho más evidente en el estado Anzoátegui, sobre todo la zona Lechería, Puerto La Cruz, donde están asentadas importantes compañías petroleras que son socias de PDVSA, internacionales. Ahí está, por ejemplo, Repsol, Chevron, y que tienen, bueno, una cantidad de personas y que sí, eso incide seriamente en el costo de la vida. Caso Lechería Puerto La Cruz tiene un costo de vida de los más altos en Venezuela. No sé en qué posición quedó allí en Living Cost, pero en las métricas que nosotros hemos elaborado, obviamente está en el top 5 o en el top 5 de las ciudades más costosas de Venezuela, y tiene que ver obviamente con mucha dinámica petrolera, ¿no?
Claro. También lo que te decía antes, la lejanía, en la medida que tú te cueste más la distribución, que en Venezuela casi siempre es terrestre, esto tiene incidencia, pero también hay otros elementos que funcionan a favor. En aquellas zonas que hay producción agrícola importante, estados andinos, sur del lago, ahí muchas veces los productos alimenticios, estoy hablando de productos primarios, verduras, hortalizas, son un poco más económicas para las personas que están allí, y eso también hace que el tema de costo de vida se modere desde esa perspectiva. De ¿no? hecho, vamos de Monagas, vamos a Táchira. En Táchira tenemos a Yoiri Sosa y este es su reporte. Los costos de la vida aumentan diariamente. ¿Cuánto debe gastar un san cristobalense para cubrir sus gastos básicos? Propietaria de una de las cientos de ferias de verduras de la entidad, Milena González. Por la cuestión de la lluvia ha subido las verduras. Una persona que esté solita, entre 90 a 100 mil pesos. La mayoría de la tercera edad pagan es en bolívares. Más que todos los 15 que llegan los bonos de guerra. Estos 100 mil pesos son un poco más de $25, a los que se suman un aproximado de $80 entre mercado de abarrotes y proteínas sin charcutería ni lácteos. Otros 40 mil pesos o $10 en 2 transportes diarios para un total de 453.600 pesos colombianos, lo mismo que $115.7 americanos o 15.840 bolívares quincenales. ¿Y qué pasa si se suman gastos de alquiler de una parte estudio? Presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Táchira, Libo Puerto. Podemos conseguir propiedades entre 250, 300 o 350 con estas cualidades, ¿no? De tipo estudio o monoambiente, que son muchos los jóvenes que alquilan esta clase de apartamentos o parejas que están recién comenzando. A estos gastos es necesario sumar controles médicos básicos como internista, odontología, oftalmología, urología o ginecología, que oscilan entre $60 y $80 sin exámenes. Quienes tienen vehículos de vieja data, el mantenimiento más combustible, nueva data, solo combustible, dejando por fuera el entretenimiento que hace parte de la salud mental de los individuos. Asdrúbal, de este sonido me surgen a mí dos temas, dos interrogantes. Lo primero, no sé cómo lo hará Living Coast, pero estamos hablando de la frontera, estamos hablando de Táchira, donde se manejan 3 monedas, donde se maneja el dólar, el peso y el bolívar. No sé cómo lo hacen ellos, pero cuando ustedes en Ecoanalítica hacen cualquier estudio, ¿qué moneda se utiliza para hacer un estudio? ¿Cómo se analiza Táchira? Sí, bueno, Táchira efectivamente. Táchira es un estado muy particular. El uso del peso ha sido mayoritario. Fíjate que las personas que son entrevistadas es natural que den las cifras. Sí. Uno va en Táchira y se siente perdido. Yo he ido varias veces y tengo que estar pendiente de la tasa peso-bolívar porque todo es peso. Claro. Entonces sí, allí entran eso en juego, pero también, como todo, el tachirense está muy adaptado a esa dinámica, conoce las diferencias entre las monedas, se aprovecha a su favor de cuándo es mejor usar una que otra, y esa dinámica ayuda mucho a la situación de la frontera, Román. O sea, ahí los tachirenses que tienen o han tenido una situación muy crítica de servicios públicos, tanto el tema eléctrico como el tema de combustible, pero la presencia de la frontera con Colombia, específicamente la cercanía de Cúcuta, se ha convertido pues en un aliviadero importante para la ciudad y que también tiene elementos positivos para su dinámica económica. Tiene también elementos negativos, sobre todo para muchos empresarios es un dolor de cabeza porque hay toda una actividad comercial, tanto formal o informal, vía contrabando, que bueno, al productor nacional o al empresario formal venezolano muchas veces no tiene capacidad de competir con esos productos colombianos que se venden allí, pero que para las familias representa también adquirir productos a más bajo costo que a lo mejor en la ciudad de Caracas o en otras zonas. Entonces ahí la dinámica es muy, muy diferente. Y fíjate que me llama la atención que la señora que entrevista a Yoiris dice que por las lluvias, las verduras que son cosechadas en la zona de los Andes, en la zona andina, Táchira, Mérida, Trujillo, aumentaron su valor. Oye, sería interesante evaluar el impacto de las lluvias en la inflación, por ejemplo. Sí, nosotros que, bueno, tenemos métrica de medición de inflación semanal, efectivamente sí ves un aumento en el tema de los eso entra en la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas. Y efectivamente es una categoría que tiene un incremento superior al promedio y tiene un elemento estacional importante que tiene que ver con toda esta problemática de lo que ocurrió con lluvia, que no solamente ha afectado, tal vez lo que más se vio es lo que ocurrió en Mérida, pero por ejemplo, el estado Portuguesa, que es un estado que tú sabes que nosotros hemos seguido muy de cerca, que es un estado
que además ha tenido ritmos de crecimiento muy importantes en el año 23, 22, 23 y 24. Este 2025 su desempeño ha sido menos favorable, pero por razones climáticas. Ahí el tema de producción se ha visto seriamente afectado y ha, digamos, alterado o ha perjudicado la actividad productiva en el estado portuguesa, que también es otro estado importante, ¿no? En este estudio, insisto, lo publica Ecoanalítica, es un estudio que tiene a Living Cost como fuente, encuestas Numbeo. Encontramos a Caracas en el primer lugar, Guatire, Maturín en el segundo, por eso nos fuimos a Monagas con nuestro compañero Johnny Moisés Ulloa. San Cristóbal, acabamos de escuchar a Yoiri Sosa en el antepenúltimo puesto, y en el último está Coro. Dejamos a Coro de último con el reporte de Douglas Durán. En la parte inmobiliaria en la entidad, los precios de compra y venta y alquileres de casas o apartamentos varían en razón de la zona y características del inmueble. Alejandro González, agente inmobiliario. Que en algunos sectores populares los precios de venta oscilan entre los $16.000 y $20.000. En otras zonas mucho más urbanizadas se pueden encontrar inmuebles en venta desde los $30.000. Los alquileres, los mismos van desde $200 y $380 para apartamentos totalmente equipados. El costo del transporte público se mantiene. Emidio Di Lorito, representante del gremio de transporte en Falcón. El pasaje actual se encuentra en 25 bolívares. Para el servicio de internet privado, el ciudadano debería disponer de más de $20 mensuales. Daniel Ruiz, encuestado. Yo al mes cancelo $25 por el internet privado. En relación a la alimentación, una familia de 4 integrantes se puede gastar $300 al mes. Jordín Piña, encuestado. Y los gastos entre alimentos, proteínas y víveres mensual podría estar entre $350 a $400. Mientras a que los precios de una consulta médica están dispuestos a partir de los $30 dependiendo de los servicios ofertados. Wilfredi Pire, médico ginecólogo. Y mi consulta básica puede variar desde los $35 en adelante, mientras que aquellas especialidades que sean ya quirúrgicas, pues estas varían desde los $50, $60 hasta $80. Según el informe, la capital falconiana tiene un índice de costo de vida de 48,8%. La voz de Douglas Durán. Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda el día de hoy. Asdrúbal, en los 3 reportes, entre los entrevistados vemos cómo destaca, cómo se hace referencia al costo de los alquileres. Me imagino que tendrá en el estudio de Living Cost o en el de ustedes o en el de cualquiera, digamos, un peso importante. Sí, totalmente. Alimentación, vivienda y servicios son los más importantes, y dentro de los servicios, tal como también lo reflejan los reportajes, el internet, que para mucha gente es clave, ¿no? Fíjate que, bueno, el caso de Coro a mí no me sorprende. Falcón está entre los estados de menor actividad en Venezuela, un estado que la crisis le ha golpeado muchísimo a pesar de su potencial turístico. Bueno, todos sabemos las hermosas playas que hay en Falcón, pero la verdad el nivel de actividad económica es muy significativo, o la caída de actividad económica es muy significativa. Fíjate que a mí me parecía gracioso cuando leía los comentarios de esta publicación de Ecoanalítica en X, en Instagram, perdón, que la gente decía, me quiero ir a vivir a Coro, ¿no? Por el tema, ¿no? Me voy a Coro. Sí. Pero es que, bueno, como todo, las dos caras de la moneda. Ahí es está verdad. Mi última pregunta. Es verdad que sí, fíjate que las personas hablaron, a lo mejor tú puedes pensar, wow, $300 comer, internet en 25, si lo comparas con los costos de Caracas. Una consulta médica 35. Pero bueno, a lo mejor si trabajas remoto, chévere, pero conseguir fuentes de empleo. Eso es. Con salarios, vamos a decir, que te permitan cubrir eso, no son tan... Justo esa pregunta. Esa reflexión hacía yo ayer cuando preparaba esta conversación. Efectivamente, ahí hay un tema allí. Ahora, en Venezuela no es tan marcado, Román, porque bueno, nosotros tenemos nuestras propias dinámicas, pero fuera de Venezuela y al lado lo estamos viendo en Colombia, en Argentina, toda esta nueva dinámica de personas que están teletrabajando, que se hacen llamar nómadas digitales, que eso explotó después de la pandemia del COVID. Bueno, muchas de estas personas son contratadas o incluso son ciudadanos de, vamos a decir, de países de primer mundo, desarrollados, con muy buenos trabajos, tienen la posibilidad de trabajar remoto y se van a una ciudad colombiana, a una ciudad argentina y por supuesto
los diferenciales de costo Claro. de vida son importantes y para ellos representa Claro. un ahorro. Además, el tema de, bueno, venirse a vivir a otra ciudad, algo cool. En Venezuela, bueno, probablemente alguien, no digo que sea descabellado, bueno, me gusta la playa, la verdad que yo puedo trabajar desde mi casa sin rollo, lo que tengo que conseguir es un buen apartamento y un internet, y bueno, a lo mejor no tengo muchas responsabilidades, me pudiera yo ir a Coro y bueno, mira, claro, hay que meter otras variables. La pregunta es, bueno, si el servicio eléctrico, Eso es. en qué zona vas a estar, cómo está en el tema de la falla, o sea, pero efectivamente no necesariamente un costo de vida bajo, que son las últimas ciudades. Significa calidad de vida. Significa calidad de vida y significa que las personas que están allí la puedan cubrir, porque, insisto, también hay una relación estrecha con salarios promedios que son muy bajos. Claro. Queda respondida la que iba a ser mi última pregunta, es cómo se vive en cada una, qué sacrificas pagando menos y probablemente eso, el acceso a empleo o a servicios. Claro, etcétera. y Gracias, calidad de Asdrúbal. servicio, no, Eso. ustedes. Feliz día. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. Esta fue nuestra agenda por el día de hoy. Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Gracias por acompañarnos en Éxitos. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado y tema, permítame en publicidad hablarles de Grupo Leti. Yo he aprendido, lo tengo clarísimo ya, a poner de cabeza al dolor con migraña. Cuando la migraña ataca, uno siente como que se para el día, el trabajo, hacer lo que nos gusta, todo. Es por eso que yo, al menos, tengo migraña, que tiene una fórmula especializada para atacar el dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza asociado a la migraña también. Migren viene en presentaciones de 10 y de 20 comprimidos y lo encuentras en tu farmacia preferida. Migren es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Y Zoom está celebrando 49 años y lo comparte contigo con un sorteo que se llama Zoom te lleva sobre ruedas. Del 11 de agosto y hasta el 10 de octubre de 2025, utiliza los servicios de envíos nacionales, envíos internacionales o casillero internacional Zoom. Regístrate con tu número de guía en zoom.red/blog y participa por una de 2 motos 0 kilómetro. Nadie lo hace mejor que Zoom. Promoción autorizada por la SUNDE. También hablemos de los camiones Fotón. Si tu empresa necesita una flota confiable, pues piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana, pesada, así como vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre va a estar operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Y hoy mismo puedes ordenar el Megabox de KFC, un menú completo para compartir que tiene 12 más 1 productos por un precio de 12 más 1. Así que ve a cualquiera de las tiendas KFC en todo el país y ordena tu Megabox 12 más 1. Viene con 2 Chicken Crunch, 4 Hot Wings, 3 Strips, 2 papas regulares y 2 bebidas por un precio de 12 más 1. También puedes ordenar por delivery y en el autoservicio, claro. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo que tienen para ti. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Mari. Siempre hay espacio para los clásicos. Por eso el arroz premium Mariel del Moñito tiene una nueva presentación de 2 kilos. Porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer y de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y para repartir. Hecho para ti con su clip, abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz premium Mari, el moñito que llena la mesa. Un espacio que conecta los amaneceres. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:41 de la mañana. Mire, cuando hablamos de migración, nuestros invitados permanentemente nos recuerdan que Venezuela ha pasado de ser un país receptor a un país emisor o productor de migrantes. La semana pasada conversamos con el profesor Afonso sobre los salarios de los profesores universitarios y en la conversación, en aquella dinámica, surgió la realidad inocultable de la migración de los profesores, de los maestros en nuestro país. Se trata de una migración además calificada, profesionales de alto nivel, pero son ellos los formadores de nuevos profesionales y de eso queremos hablar el día de hoy con Audi Salcedo. Él es profesor jubilado de la Cátedra de Métodos Cuantitativos de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en educación, ha sido profesor invitado en la Universidad Católica del Maule en Chile, actualmente se desempeña como académico en la Universidad Autónoma de Chile, junto al doctor Ramón Uzcategui Pacheco. Él coordina el proyecto Estudio de la Migración de Profesores Universitarios Venezolanos. El más reciente, Migración y Discriminación, el caso del profesorado universitario venezolano. Así que demos la bienvenida al doctor Salcedo. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por la invitación y por tratar este tema que consideramos que no es menor. Seguro que no. Mire, antes de hablar de lo cuantitativo, de lo cualitativo, del estudio realizado, si me permite, yo quisiera conocer su caso, su experiencia. ¿Cuánto tiempo tiene usted ya fuera del país, profesor? Tengo 4 años y un poco más, casi 4 años, 8 meses. Ok, más de 4 años. ¿Puedo preguntarle, doctor, por qué se fue? Bueno, por la situación económica del país, ya en el momento que yo me fui, los sueldos no alcanzaban. Cada vez era más difícil conseguir medicina, por ejemplo, costear las medicinas de mi señora madre. Uh-huh. Y además que habíamos perdido parte de la vida normal, pues, que en general uno merece tener, como tener no tener problemas de electricidad, no tener problemas de agua, poder ir al mercado sin la preocupación de que estar contando cada vez que puedes comprar y que no puedes comprar.
etc. Doctor, ¿le puedo preguntar cuál fue su último salario como profesor en nuestro país? Si lo podemos llevar a dólares, ¿de cuánto era? Creo que en aquel momento estaba alrededor de los $50. Alrededor de $50. Ok. Y le pregunto, ¿se fue directo a Chile o pasó antes por algún otro país? No, me fue directo a Chile. Mi migración es distinta porque tuve la suerte de que conseguí el apoyo de un organismo internacional que me dio todas las facilidades para salir del país, pasaje, ubicación, todo. Entonces tuve esa gran suerte. Y una vez en Chile, pregunto, ¿le costó retomar su carrera como docente, ser profesor de nuevo? No, porque directamente yo entré, o sea, las condiciones de la beca que me dieron este organismo era directamente para que fuera a trabajar en una universidad, porque es un organismo que se ocupa de, digamos, de proteger a los académicos que pueden interrumpir su proceso de investigación, pues. Entonces, yo apliqué a eso y para ese momento fui algo así como el tercer cuarto venezolano que se le daba la beca, pero en ese momento también ya el organismo estaba recibiendo muchísimas solicitudes de México, de Venezuela. Éramos el país, después de los países con grandes migraciones, éramos el país con que estaba aplicando más los profesores universitarios. Le puedo preguntar, y ahora sí vamos a entrar de lleno en el estudio, pero antes solamente una última pregunta. Un promedio, un profesor universitario en Chile, ¿cuánto puede estar cobrando hoy en dólares? Un profesor universitario, bueno, siempre va a depender de sus credenciales académicas, y también que hay algunas diferencias. Por ejemplo, para entrar a una universidad en Chile, normalmente te piden que tengas publicaciones en los 2 últimos años, y algunos requisitos de esa naturaleza. Entonces, pero bueno, creo que es un poco grosero decirle en comparación con los profesores venezolanos, comentarle que un profesor latinoamericano en general puede estar ganando por encima de los $1.500. De los $1.500. Pasemos al estudio. $1.500 comenzando, o sea, puede haber, hay profesores